mirad a mí, adorado sea Dios. Vamos a ver Isaías capítulo 45, versículo 20 al 22, dice así: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Puede que no sea como dice ahí, no sea un madero, puede que sea otra cosa y que lo hacemos nosotros como un Dios. Versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y el 22, que es el de hoy, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí todos y sed salvos. O sea, aquí se presenta como Salvador. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Entonces, Dios quiere, mis amados hermanos, Dios quiere que miremos no con una mirada fría o carnal. Quiere que lo miremos con sed de santidad, como debe ser, como Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Que nos volvamos al Señor. Mis amados hermanos, nunca había habido tanta necesidad de Dios como hoy. Estamos a puertas a cualquier cosa. Ustedes ven cómo está el mundo. Si han visto noticias partiendo de Colombia misma. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, porque no sabemos en qué va a parar esto. Entonces, que Dios nos ayude. Dios quiere que lo miramos como Él es. Dios. ¿Sí está claro, hermano? Dios. Adorado sea el Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, en el versículo que vemos, Él se presenta, a pesar de que en los versículos anteriores se muestra muy poderoso, dice: mirad a mí, ¿y qué dice? Para que seamos salvos. Para que seamos salvos. Alabanzas al Señor. Ahora, Dios quiere que lo miremos por lo menos, yo anoté, por lo menos desde 7 ángulos, ¿sí? Por lo menos desde 7 ángulos que resuelven el monstruo del pecado. Mis amados hermanos, ojalá, bueno, en el caso mío, ojalá de muy joven nos hubieran enseñado lo grave que es el pecado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Vamos a mirarlo. Cualquier cosa es pasajera, un error, X, Y, Z, pero el pecado es algo grave para Dios y obviamente para el hombre. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude. Ahora bien, hermanos, entonces, mirad a mí. Vamos a mirar al Señor, obviamente desde el ángulo del pecado, aunque Él es rey en todos los campos. Dice: mirad a mí, ¿sí? Que estoy, llamémosle así, que estoy sudando gotas de sangre. Dios sudó gotas de sangre tratando de resolver el problema del pecado en la criatura humana. ¿Sí está claro, hermanos? Aunque conocemos los textos que vamos a mirar, los repasamos. Miren Lucas 22:44. ¿Qué dice? Y estando en agonía, Dios. Recuerden que en otra parte el Señor le dice al Padre: Padre, todo es posible para ti. Pero si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué hizo el cielo? El cielo cayó. Y esa licencia y ese silencio decía: no hay otra alternativa. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. El silencio del Padre decía: no hay otra alternativa. Entonces miren lo delicado que es el pecado, mis amados hermanos. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor bajo presión poderosa, porque sabía lo que iba a enfrentar, si está claro, hermano, para librarnos del pecado, para darnos poder contra el pecado. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude para ver, hermanos, si Dios entró en agonía, ¿qué pasará si nosotros miramos eso livianamente?
Si está claro, hermano, ¿qué pasará? Que Dios nos ayude. Ahora bien, hermanos, mirad a mí, que estoy colgado en un madero, ¿sí? Hasta terminar la expiación por el pecado. Eso es Dios. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Miren Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, o sea, estaba en la cruz, que no es cualquier cosa. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Nada más que le pasen los clavos, pasando los tobillos, los tobillos, eso no era fácil. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa fue la obra de Dios. No es cualquier persona, hermanos. Era Dios mismo ahí, mostrándonos cómo el cielo ve el pecado. ¿Sí está claro, hermano? Cómo el cielo ve el pecado. Es que Dios nos ayude para entenderlo. Adorado sea Dios. Hermanos, podemos aspirar, podemos querer las cosas, pero no hay necesidad de pecar. ¿Sí está claro? Usted puede conseguir con el Señor todo lo que quiera si lo hace con la altura que Dios quiere. Adorado sea el Señor. Ahora bien, hermanos, mirad a mí, que estoy muerto por los impíos. Murió no por los buenos, sino por los malos. Miren Romanos 5:6. ¿Qué dice? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ¿por quién murió? Por el pecador. A ver, ¿cómo lo saco? ¿Cómo saco a esa criatura que está pecando? ¿Sí? ¿Cómo le doy poder para que venza el pecado? O sea, el pecado es algo delicado. No es juego. Si está claro, mis amados hermanos. Adorado sea Dios. Ahora bien, miradme que estoy sepultado, condenando el pecado en la carne. El Señor le cargó todo el pecado a su propio Hijo para que muriera el pecado en la carne. Miren Romanos 8 y veamos versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿sí? Como ya nos leyó una hermana, porque estábamos vendidos al pecado. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué dice? Condenó al pecado en la carne de Cristo. ¿Está claro, hermano? Sí. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos poder sobre el pecado. Hay hermanos que dicen, no, es que soy débil. ¿No? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Diga el débil, fuerte soy. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo importante es creer, hermanos. Y si crees, eres libre del pecado. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, miradme resucitado, ¿sí? Logrando la victoria plena, ¿sí? De la criatura humana sobre el pecado. Porque solo Dios puede hacer todo lo que estamos viendo. Miren Romanos 4:25. Miren Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Como si volviéramos al estado natural de Adán. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Solo que con más poder. Adorado sea Dios. ¿Cómo se logra? Dios mismo lo hizo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y hay de aquel que lo tenga en poco. ¿Sí? Hay de aquel que lo tenga en poco. Miradme, ¿sí? Ascendiendo a los cielos. Todo ese proceso. Miren Hechos 1:11. Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron, varones Galileo, o sea, están hablando los ángeles a la criatura, al hombre. Dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. O sea, un día lo vamos a ver, para bendecir a los que han creído en él. Los que han creído esa palabra y han vencido el pecado. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Sí. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude a estar entre ellos. Ahora bien, miradme a la diestra de Dios, ahora intercediendo por la criatura. ¿Sí? Miren Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
¿sí? Y además es el juez. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora está intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos victoriosos, mis amados hermanos, no solo delante de Dios, sino victoriosos sobre el pecado. Adorado sea Dios. Que Dios nos permita, mis amados hermanos, no defraudar a Dios. Adorado sea el Señor. Ahora bien, hermanos, entonces, yo anoté aquí lo siguiente. Esa mirada, para que sea aprobada por Dios, tiene un nombre. Esa mirada, o sea, mirada a mí, no es simplemente miro y listo, ¿sí? Esa mirada que Dios quiere que la criatura le vea a Él como Dios, tiene un nombre, me parece a mí. ¿Cuál es ese nombre? Consagración, entrega total. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Esa mirada hacia Dios no es simplemente me pareció, es consagración, entrega total. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Miremos un ejemplo, Hechos 8, del 4 al 6. Ahora, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Una colación ahí. En otras partes dice que ese día que Felipe estaba predicando, habían salido de Jerusalén esparcidos. O sea, por persecución. O sea que este hombre, cuando está predicando, hermano, había acabado de perder todo lo físico. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Posiblemente le quedó lo que tenía puesto. ¿Sí? Pero se puso a llorar. ¿Qué hacía? Predicaba fervientemente, a pesar de que lo había perdido todo. Sí, con toda seguridad, porque la palabra dice que fue gran persecución entre esos para Felipe. Lo había perdido todo. Y este hombre, en lugar de quejarse, ¿qué hacía? Predicaba la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Se había consagrado a Dios. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Aún en las pruebas difíciles, miraba a Dios. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Dice que predicaba. Versículo 6. Versículo 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿por qué había tanta bendición? Porque había hombres consagrados. ¿Sí está claro, hermano? Sí, que habían mirado verdaderamente a Dios. Ahora, miremos un ejemplo más, mis amados hermanos. Miremos Filipenses 1, 19 al 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué indica eso? Que estaba preso. Y una hermana, yo no sé si fue Alejandrita o Valentina, que estudió cómo tenían preso al apóstol, y parece que le filtraban la comida. ¿Sí? Parece que le filtraban la comida, como si fuera casi que un animalito, ¿sí? Pero ahí estaba el hombre que amaba y adoraba a Dios. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ahora, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, eso es consagración. Versículo 21. Ojo a esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, a un hombre de esos no lo vence nadie. ¿Sí está claro, hermano? Sí. A un hombre de esos no lo vence nadie, porque se consagró a Dios. Y hermanos, si queremos ver la gloria de Dios, no hay otra alternativa: consagración. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, consagración. Que Dios nos ayude. Entonces, yo anoté aquí, mis amados hermanos, ¿sí? Yo anoté aquí lo siguiente. El grito de Dios de acuerdo al versículo con que iniciamos es: oh pobre pecador, miradme a mí, miradme a mí. En otras palabras, conságrate.
Si está claro, hermano, conságrate. Oremos, Señor, te adoramos. Padre, que podamos llevar vidas consagradas. Señor, vidas entregadas, de tal manera que tú nos puedas usar para tu gloria. Señor, que nos ganemos la confianza tuya. Señor, para tu gloria lo pedimos. Te alabamos, te glorificamos. Que podamos, Señor, ganarnos tu corazón. Señor bendito, y que puedas tenernos plena confianza como a Felipe y a Pablo. Señor, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Ayúdanos para amarte con todo nuestro corazón. Te alabamos y te glorificamos en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.